Bienvenidos a La Economía. Con la estrategia centrada en la relación calidad-precio, la tecnológica china Xiaomi se ha convertido en uno de los mayores fabricantes de teléfonos inteligentes del mundo. Su fundador quiere repetir esa historia de éxito en el mercado del automóvil y parece que muchos confían en él. Las acciones de Xiaomi se dispararon hasta un 16%, impulsadas por el lanzamiento de su primer vehículo eléctrico. ¿Se le presenta un nuevo competidor a Tesla? Deportivo, inteligente y además barato. Así es como Lei Jun, fundador y jefe de Xiaomi, lucha por abrirse un hueco en el mercado chino de la electromovilidad. Que su empresa sea especialista en smartphones no es ningún obstáculo. Al contrario. Autos inteligentes. Esa es la clave del éxito y una ventaja para nosotros. Tenemos 14 años de experiencia en la producción de smartphones. Estamos muy bien preparados para incluir la tecnología de smartphones en los autos. El precio también es interesante. El SU7 es con un precio de menos de $30.000, más barato que el Model 3 de Tesla. Otros fabricantes chinos se han visto obligados a bajar el precio de modelos comparables. China es el mayor mercado mundial de coches eléctricos y también es el más difícil, con 129 fabricantes. BYD es el líder con diferencia, seguido de Tesla. Otros fabricantes occidentales apenas tienen presencia. En China es habitual que empresas tecnológicas extrapolen sus conocimientos a otros sectores de su actividad original, como BYD, que empezó con baterías. También Huawei y Baidu han incursionado en el segmento automotor. Tras la presentación de Xiaomi se recibieron casi 90.000 pedidos, un buen comienzo, pero solo eso. Y la competencia alemana infunde respeto. Nos queda mucho para alcanzar a Porsche. Ya veremos dentro de 5 o 10 años. Tal vez superemos algún día a Porsche. Xiaomi ya ha anunciado que de momento puede aceptar una pérdida de 10.000 euros por coche. Y hablamos sobre ello con alguien que conoce muy bien los pormenores del sector, el periodista automotor Matías Antico. Matías, en base a tu experiencia en la industria automotriz y en vista a lo rápido que está cambiando el sector, ¿qué opinas de las palabras del CEO de Xiaomi? ¿Puede una empresa que aún no tiene un solo auto en el mercado ser como Porsche en 10 años? Bueno, buenas noches ante todo. Suena casi como una fantasía, ¿no? Que una compañía especialista en teléfonos esté en principio lanzando un auto con ese nivel de características y que encima desafíe a uno de los emblemas de la industria mundial como Porsche, ¿no? Pero realmente es viable, es posible, porque hoy en China existen todos los proveedores de la industria automotriz más importantes, incluyendo a los propios alemanes. Entonces, con una buena cuota de dinero, una buena cuota de inversión, de estrategia y haciendo acuerdos con automotrices y con empresas desarrolladoras, para China es muy factible hacer un auto del nivel de un Porsche. No, yo no veo absolutamente ninguna limitación y estos nuevos desarrollos, estos nuevos lanzamientos nos están dando prueba de ello. Interesante. La clave del éxito, digamos, para las empresas fue históricamente la fiabilidad, la seguridad y la electrónica. ¿Crees que hoy el acceso a minerales para la movilidad eléctrica, en los que China tiene ventajas, puede llevar a las marcas chinas a dominar el mercado automotor? Sí, esa es una gran ventaja comparativa porque China tiene acceso y tiene volumen, ¿no? Respecto de los minerales, que es la clave para el desarrollo de baterías. Hoy China es líder en el desarrollo, en la producción de baterías. De hecho, es proveedora de otras industrias afuera de China, en el resto del mundo. Entonces, ahí tiene una ventaja comparativa muy grande. Tiene precios internacionales también competitivos y tiene el volumen. Recordemos que solamente dentro de China se venden 22 millones de autos, de coches, más los comerciales, que totalizan un promedio más o menos de 30 millones de vehículos al año. Es un volumen lo suficientemente grande como para poder desarrollar casi lo que se les ocurra. Y tengamos en cuenta también que es el propio gobierno chino el que subvenciona e incentiva muchas veces estas acciones, porque implica inversión, porque implica trabajo y porque implica también una salida muy agresiva al mundo. Y ahí está justamente la gran pregunta y el desafío.
cuánto falta para que China termine realmente de conquistar con sus vehículos eléctricos cada vez más eficientes los principales mercados del mundo. No solo exportando desde China, sino también fabricando estos productos en otras regiones, en otros países. Parece que en esa dirección van las cosas. Impresionante lo que cuentas. Muchísimas gracias y un saludo, Matías. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, vuelve a China este miércoles para continuar su diálogo económico con altos funcionarios chinos en medio de un nuevo énfasis en la amenaza global que supone el creciente exceso de capacidad industrial de la superpotencia asiática. La visita, la segunda de Yellen a China desde julio de 2023, incluirá una parada en el centro fabril meridional de Guangzhou antes de llegar a Pekín. Funcionarios de la administración Biden dijeron que tanto el presidente como Yellen insistirán en la necesidad de que China cree unas condiciones justas y equitativas para los trabajadores y las empresas estadounidenses. Bueno, Yellen ha dicho que en principio busca un diálogo constructivo en China. Ana Nieto, Bolsa de Nueva York, muy buenas tardes. ¿De qué quiere hablar exactamente la secretaria del Tesoro con los responsables económicos chinos? Pues Rosa, una de las cuestiones que Yellen lleva en la agenda es la preocupación que ya compartió hace unos días sobre el exceso de capacidad industrial y exportaciones baratas, sobre todo en el sector de la tecnología y las energías renovables por parte de China. La administración de Biden afirma que China está aumentando los subsidios e inundando el mercado global de paneles solares, autos eléctricos, turbinas eólicas, que resultan mucho más baratos que las que se hacen en otros países, incluido Estados Unidos. Desde Washington también se está haciendo un esfuerzo bastante importante en el desarrollo con dinero público de este tipo de industrias. Y de hecho, la semana pasada China denunció ante la OMC las subvenciones discriminatorias que excluyen de ayudas a la venta de coches eléctricos cuando estos lleven componentes chinos. Washington, no obstante, está viendo ahora mismo en la política de China cómo se limita la efectividad de las políticas de otros países, incluidas la propia, y hay consecuencias globales en los mercados por las distorsiones de los precios. Este enfrentamiento ya se dio en el pasado. Cuando el presidente era Barack Obama, China inundó los mercados globales del acero y del aluminio con una mayor producción y se distorsionó el mercado con consecuencias importantes para las industrias de buena parte del mundo. Cierto. Ana, en preparación a este viaje, el presidente Joe Biden ha hablado con su homólogo chino Xi. ¿Tienes detalles sobre esa conversación? Han hablado por teléfono por primera vez desde que se vieron en noviembre del año pasado en San Francisco. Y como decíais antes, la Casa Blanca ha hablado no solamente de Rusia, sino también de Taiwán y también de la cooperación en la lucha contra los narcóticos, sobre todo contra el fentanilo. En materia económica, se quiere normalizar una relación bilateral y comercial que tiene una evidente tensión en un momento de debilidad económica china. Biden ha dicho que seguirá evitando que se use la tecnología de Estados Unidos contra los intereses de la seguridad nacional del país y por eso va a seguir prohibiendo la venta de determinados microchips avanzados a China. También, por otro lado, ha sido preguntado el portavoz de la Casa Blanca sobre TikTok y ha reiterado que Biden firmará la prohibición, firmará la obligación de que ByteDance venda TikTok si el Congreso aprueba la ley. Muchísimas gracias, Ana, por ponernos en antecedentes sobre esta visita de Yellen a China que comienza mañana. Un saludo. Para enfrentar el conflicto armado contra las bandas y las consecuencias de la crisis social, el gobierno de Daniel Noboa en Ecuador elevó el impuesto al valor agregado del 12 al 15%, por lo que más de 200 productos de la canasta básica de bienes y servicios tendrán aumentos de precio. La nueva subida afecta también a plataformas digitales y a los combustibles, incluyendo el gas. Con estos incrementos, el gobierno espera recaudar cerca de 1.100 millones de dólares extra por año que dedicará a la lucha contra el crimen organizado. Vamos a ampliar estas informaciones con el economista Vicente Albornoz, que nos acompaña desde Quito. Vicente, muchísimas gracias por estar con nosotros. En primer lugar, y para entenderlo bien, ¿por qué el gobierno ecuatoriano aumenta impuestos en época de recesión? Bueno, porque no tiene otra alternativa. Así de sencillo es el problema.
La raíz del problema está en que en las buenas épocas, cuando el gobierno tuvo mucho dinero por el alto precio del petróleo, me refiero al periodo que va de 2006 a 2014, en esas buenas épocas el gobierno gastó todo lo que tenía hasta el último centavo de ingresos petroleros, además se gastó hasta el último centavo de ahorros y se endeudó para seguir gastando más y más y más. Hoy, que el precio del petróleo no está en esos niveles espectaculares, el gobierno se encuentra que tiene menos recursos y ahora tiene un Estado enorme, una cantidad enorme de empleados públicos, un gasto público que no es capaz de mantener. Entonces, no tiene otra alternativa, a pesar de que no es la receta ideal, no tiene otra alternativa que subir los impuestos en época de recesión. Entendemos, pero Vicente, ¿está esta subida del IVA exclusivamente destinada a financiar la guerra contra la delincuencia en Ecuador o hay más? No, hay muchísimo más. Básicamente, esto busca bajar un déficit gigantesco para de esa manera conseguir financiamiento para cubrir el resto del déficit. En números muy redondos, el déficit que tiene que manejar este gobierno es cercano a los 8.000 millones de dólares y está haciendo un ajuste por más o menos la mitad, por 4.000 millones de dólares, que son casi 4 puntos porcentuales del PIB del país. Entonces, hace un ajuste por más o menos la mitad y el resto busca tener recursos de organismos multilaterales para hacer el próximo año, es decir, el 2025 y quizás 2026, el resto del ajuste. Pero insisto, está ajustando porque en el pasado, en una época de gran bonanza, de gran riqueza, se desajustó la economía. Entiendo. Muchísimas gracias, Vicente Albornoz, por ponernos en contexto este aumento del IVA. Y gracias a ustedes, como siempre, por confiar en nosotros para informarse. Aquí ponemos punto final a la economía. Nos vemos en una próxima edición.